que ambos datos semiológicos casi le ponen el sello a un paciente que tenga los demás elementos de la insuficiencia cardíaca. También ese aumento a nivel de la porta y de la cava inferior de la presión hidrostática hace que los miembros inferiores, ese aumento de la presión hidrostática constante, supere a la oncótica y trasude líquido y se produce el fenómeno conocido como edema. Esos edemas son bilaterales, comienzan en un primer momento al final del día, pero después se instalan, y pueden estar desde la mañana y hacerse muy importante. Algunos lo clasifican en grado de acuerdo a si es solo bimalleolar en la pierna o llegan hasta el muslo, a veces puede llegar hasta ver en el escroto, es tardío, esto es muy tardío. Y muchas veces se acompañan esos edemas en cuadros avanzados de ascitis. Es un paciente que termina teniendo un estado de anasarca, que era de edema generalizado, miembro inferior, ascitis, derrame pleural. Todos estos síntomas se llaman síntomas congestivos. Todo lo que depende del aumento de la presión hidrostática se llaman síntomas congestivos. Es decir, ¿cuáles serían los síntomas de congestión por aumento de la presión hidrostática? Y el síntoma, la disnea, signos, los crepitantes, son porque la congestión invadió el alveolo. Las yugulares, el reflujo hepatoyugular, el dolor en hipocondrio derecho por hepatomegalia que duele cuando la aprieto, edemas en miembros inferiores que las aprieto y dejan fobia, que es por aumento de la presión hidrostática. Y a veces llegan hasta la raíz del muslo, pueden acompañarse de ascitis. Estos son cuadros muy avanzados, pero los edemas, al principio, bimalleolares y en piernas, son otro elemento de consulta, disnea y edemas. Recuerden que son bilaterales, frío, a veces cianóticos y la congestión es muy importante, y generalmente se acompañan de disnea y puede haber ascitis. Acá un detalle para recordar. Van a ver cuando vean digestivo un cuadro famoso, el síndrome ascítico edematoso. El síndrome ascítico edematoso por hipertensión portal tiene una particularidad. Primero tiene la ascitis y después los edemas. En la insuficiencia cardíaca, primero están los edemas y la ascitis es muy tardía. Y lo primero que aparece es la disnea, acompañada luego con el correr de los días de edemas en miembros inferiores. Estos edemas, cuando el paciente se acuesta a la noche, son reabsorbidos por el organismo, gran parte de ellos, y nos provoca un aumento de llegada de volumen plasmático al corazón. Y el corazón no está capacitado para que para recibir mucho líquido de golpe, porque está enfermo. Y si le agregamos que durante el sueño hay una caída de la oxigenación normal, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y contracciones musculares que en la fase REM del sueño aumentan el consumo de oxígeno, hacen que el corazón tenga que trabajar más y no está preparado para hacerlo. Entonces el paciente se acuesta y a las 2 horas se reabsorben sus líquidos, aumenta la frecuencia cardíaca, cae la oxigenación y el enfermo se despierta con una sensación de falta de aire muy importante que aparece en forma súbita y a la noche, que se llama disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es un cuadro que nos dice a nosotros que existe una insuficiencia ventricular izquierda muy notoria y el organismo no puede manejar esa sobrecarga de líquidos que se da durante la noche. Muchas veces los pacientes vienen con disnea crónica y consultan porque una noche de golpe se levantan con falta de aire, tiene sed de aire, dicen, va, abre la ventana, camina un poco y se le va. Disnea paroxística nocturna. A veces el enfermo no la cuenta y uno escucha que el paciente le dice que antes caminaba 4 cuadras y se empezaba a fatigar, pero ahora camina 2 y ahora
sale a la calle ya y está fatigado, no puede moverse dentro de la casa, esa fatiga la traducimos después en disnea porque le falta el aire. Entonces uno le pregunta, ¿y de noche alguna vez se despertó faltándole el aire? Y dice, sí, hace una semana que ya me viene pasando. Disnea paroxística nocturna. Es un cuadro en especial que se da por la falla del ventrículo izquierdo. Es decir, que nos dice a nosotros la disnea paroxística nocturna que el ventrículo izquierdo está enfermo, muy enfermo. ¿Se comprendió esto? Sí. Bien. Sí. Ahora bien, estos edemas que se producen por aumento de la presión hidrostática tienen otro origen también. ¿Qué es? ¿Cuál? Al caer la descarga sistólica, me cae el flujo plasmático renal. Y si recordamos de fisiología, cuando cae el flujo sanguíneo o plasmático renal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. En mi época de fisiología salíamos sabiendo dos cosas: sistema renina-angiotensina-aldosterona e ictericia. Ahora creo que debe ser parecido. Pero el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué hace? La aldosterona, que es el elemento final del sistema, retiene sodio y agua, con lo cual empeora los edemas. Así que si yo le digo a ustedes, ¿a qué se deben los edemas de la insuficiencia cardíaca? Ustedes me dicen a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y a la presión hidrostática aumentada en los miembros inferiores. Esas son las dos causas por las cuales todo el proceso congestivo empeora. Ya vamos a ver que uno de los tratamientos está dirigido por múltiples motivos, no solo por este, a frenar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que empieza como un mecanismo compensador y termina siendo perjudicial y afectando el ventrículo. Pero para eso habrá tiempo. Por ahora nos quedamos en los edemas. Y ya que dijimos qué pasa hacia adelante, la caída del flujo de la descarga sistólica, también desde periodos iniciales de la enfermedad, me activa a mí un sistema de varoreceptores que le informa al sistema nervioso central que ha caído el volumen minuto. Y como el volumen minuto era descarga sistólica por frecuencia cardíaca y a mí me cayó la descarga sistólica, me queda aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso la insuficiencia cardíaca tiene entre sus signos clínicos la taquicardia. La taquicardia es una de las primeras cosas que aparece. Si cuando yo voy a ver a un enfermo con insuficiencia cardíaca, le tomo el pulso, está taquicárdico, le miro su cuello, le miro los edemas, vino porque tenía disnea, todavía no puse el estetoscopio ni saqué ningún aparato y ya tengo una idea de lo que se trata. Y está bien que está el interrogatorio, que vino de Santiago, que vino de zona donde hay chagas, o que les cuenta que tiene la válvula aórtica tapada, o les dice que tiene varios factores de riesgo o ha tenido un infarto. Juntamos todo eso y ya nos vamos acercando al diagnóstico y no hemos hecho ningún solo estudio, ningún dosaje, ninguna placa ni nada, y ya estamos acercándonos al diagnóstico. De ahí la importancia del cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca. Esto no digo que no haya que hacer todo, pero vamos a pedir todos los elementos necesarios para diagnosticar o descartar este cuadro. Bien. Y el otro elemento, o los otros dos elementos, los da el ventrículo izquierdo, del cual hasta ahora lo único que hablamos era que claudicaba. El ventrículo izquierdo tiene una pared muy especial, que estando en condiciones normales no genera ningún fenómeno acústico. Pero, cuando el ventrículo izquierdo está enfermo, su pared está enferma, y la válvula mitral se abre y cae el 80% del contenido auricular,
lo hace temblar al ventrículo izquierdo, y ese temblequeo, ese temblor del ventrículo izquierdo enfermo, da al comienzo de la sístole, al comienzo de la diástole, perdón, al comienzo de la diástole, en diástole, da un fenómeno acústico que se escucha bien en el mesocardio y punta, que se llama tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco en el adulto es una manifestación del ventrículo izquierdo enfermo. Se puede escuchar normalmente en los niños y en los adolescentes. Podría ser normal, en los niños es normal, y el tercer ruido desaparece en la edad adulta y solo aparece en condiciones de enfermedad. ¿Qué es el tercer ruido cardíaco? Es un sonido grave que se oculta mejor con campanas, sobre todo si al enfermo uno lo pone en decúbito lateral izquierdo o posición de pachón, y ahí se oculta en la zona del mesocardio, en la cercana a la punta. Y este ruido, que es el agregado de un ruido que normalmente nosotros escuchamos, no sé si van a escuchar, pero bueno, vamos a escuchar el primer ruido. Vamos a agregar segundo ruido. Y ahora vamos a agregar esto. No sé si se escuchó. ¿Se escuchó? Yo no escuché. No, No, yo tampoco. más o menos. Si no, ustedes se meten en YouTube y hay un español, que no me acuerdo el nombre, voy a buscarlo, después se lo voy a pasar a Isabel o a ustedes, donde tiene muy bien los ruidos cardíacos para escuchar, sobre todo para cuando vean valvulopatías. Yo en la clase de valvulopatía los ponía. Este tercer ruido cardíaco, que no es tan fácil de escuchar, dicen que solo lo ocultan en el 35% de los casos de insuficiencia cardíaca se oculta, y que depende mucho del entrenamiento del que está escuchando. Por eso no escucharlo no significa que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca, pero cuando está es patognomónico del daño en el ventrículo izquierdo, que se llama tercer ruido. Y a veces este tercer ruido, entre los 110 y 130, un poco menos, adquiere una cadencia especial que hace acordar al galope de un caballo, y se lo llama tercer ruido con galope. El tercer ruido con galope es un signo patognomónico de la insuficiencia cardíaca, no tan fácil de escuchar. Pero cuando lo escuchen, que escuchen tucutuc, 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 como si fuera un caballito, eso se llama tercer ruido con galope, clásico de la insuficiencia ventricular izquierda. Pero 35% de los casos se puede escuchar, un poco más, un poco menos, según el que escriba la estadística, lo que hace que sea muy difícil a veces escucharlo. Si le agregamos a eso los sonidos respiratorios, a veces los rales, la respiración dificultosa, y todo eso hace que se haga muy difícil escuchar. Eso sí debemos saber dónde ir a buscarlo. Mesocardio, área de la punta, con campanas, se escucha mejor. Ahí dejo el estetoscopio puesto y veo, identifico el primer ruido, identifico el segundo. Lo que pasa es que si el enfermo aparte tiene alguna valvulopatía y tiene un soplo, bueno, se complica, pero a veces se puede escuchar. Cuando está con galope y se escucha es llamativo, porque es algo que uno no escucha habitualmente en ningún lugar del organismo, pero no es tan simple. Pero tenemos que saberlo así como se lo dice. Y otro elemento, ese ventrículo izquierdo enfermo se agranda, y el choque de punta, que normalmente está en quisto espacio intercostal, línea medio clavicular, se desplaza hacia afuera, choque de punta desplazado. Es otro elemento físico que nos va a ayudar al diagnóstico. Bien, ¿se entendió todo este cuentito? Sí. Es para poder pasar ahora a las siguientes. Cuadro clínico. ¿Cuáles son los síntomas?
los síntomas de la insuficiencia cardíaca. La disnea, yo se la resumo en 4 clases funcionales, que es el esfuerzo que le necesita ese paciente para desarrollar la disnea. Y hay que interrogarla bien. Hay que tener siempre en cuenta cuando el enfermo viene y nos dice a nosotros que le falta el aire porque hace un esfuerzo, es preguntarle siempre si ese esfuerzo antes no le hacía faltar el aire. Tiene que contestarle que no, porque eso nos ayuda a nosotros a ver de cuándo empezó la disnea, cuándo empezó y cómo evolucionó hasta que viene a ver. Puede ser la manera más simple de clasificarla a grandes esfuerzos, medianos, mínimos y de reposo. Cuando hablamos de esfuerzos que antes no le provocaba disnea. Ahora vamos a ver la clasificación escrita, pero la disnea que se producía por la congestión del octavique, del intersticio pulmonar, con el aumento de la presión en los vasos, la clasificamos en grados. Esta clasificación en grados es para la disnea de origen cardíaco. Todo el mundo después clasifica la disnea como si fuera cardíaca. Por ejemplo, en el asma te dicen disnea clase funcional 4. Una crisis asmática siempre tiene disnea clase funcional 4 porque es una disnea de reposo en la crisis asmática. No es válido para eso, no es correcto usarla en el asma. En el EPOC ya van a ver que hay una clasificación para la disnea del EPOC, para poder después clasificar bien ese EPOC. El otro motivo es que a veces puede venir por disnea paroxística nocturna, que es lo que les comenté, se acuesta y se despierta de golpe. El enfermo siente gran disnea, lo que en los libros más antiguos hablaban de asma cardíaca. ¿Por qué? En un joven se puede despertar de noche con la sensación de falta de aire, también puede tener roncus y sibilancias, y le puede suceder espontáneamente o con el uso de broncodilatadores. Pero cuando es una persona de edad que se acuesta bien, que no tiene antecedentes de asma, pero sí tiene antecedentes para poder estar enfermo del corazón, se despierta con una disnea, que inclusive puede sentir hasta sibilancia y roncus por la congestión bronquial, y le mejora, y que aparte después durante el día tiene disnea de esfuerzo, tiene edemas, ahí hablamos de asma cardíaca y el asma bronquial. Ya los libros tan modernos no la citan, pero es un elemento a tener en cuenta. Otra de las causas, que a veces es más complejo, que se despierte de noche con sensación de falta de aire, son los trastornos emocionales. Hay alguna niña o niño que el novio o la novia los dejó de golpe y esa noche no duermen bien, se inquietan y viene toda la familia corriendo a la guardia, pero bueno, en este caso hablamos de la paroxística nocturna, que se da por la reabsorción de los edemas y los otros elementos que mencionaba. Otro término que a veces ni se le tiene en cuenta, pero es interesante preguntarles a los enfermos y si se levantan a hacer pis de noche y dicen que sí. Cuando los edemas se reabsorben, si no hay disnea paroxística nocturna o si hay, una de las cosas que nota el enfermo es que hace pis de noche que antes no hacía. Y a veces hace más pis de noche que de día, y eso se llama nicturia. Nocturia y nicturia. También se sienten cansados con una debilidad muscular generalizada por la caída del volumen minuto. Hay una respiración a veces que es una respiración que se provoca por una difusión cortical, no está muy claro, es raro de ver esto, pero es la respiración de Cheyne-Stokes. Es una respiración en la cual hay alternancia de periodos de apnea con hiperventilación, que el enfermo ni lo percibe, se da durante el sueño. Isabel debe recordar, teníamos una enfermera en la sala de hombres, que 2 por 3 venía de noche a despertar a los residentes de guardia. Yo lo viví cuando era residente de tercero allí en el hospital, que nos despertaba a los enfermos que decía que estaban en paro porque hacían apneas durante la noche. Íbamos y bueno, no era. Pero no es tan frecuente de verlo. Sí, lo que hablamos hasta ahí: disnea, disnea paroxística nocturna, nicturia, nocturia, fatiga, debilidad. Ahí no figura, pero el enfermo
está taquicárdico, puede tener palpitaciones. Palpitación es percibir la actividad cardíaca, que en condiciones normales nosotros no la percibimos. El enfermo puede percibirla por la taquicardia, sobre todo cuando hace un esfuerzo, así que agreguen ahí palpitaciones. Síntomas digestivos. La congestión no solo se da en el hígado, sino se da en todo el sistema intestinal. Y esa congestión a veces da dispepsia, da náuseas, da distensión abdominal. Y también esa congestión disminuye la absorción. Y esto es útil para cuando hablemos de tratamiento, porque muchas veces las primeras 48 o 72 horas conviene que el tratamiento, sobre todo con diuréticos, sea por vía endovenosa, porque no se absorben bien por la congestión intestinal. Y en cuadros más avanzados, la caída de volumen minuto está trastorno del sensor. Estos son los elementos que son los síntomas. Por eso cuando yo le pregunto a un paciente, a alguno de los estudiantes, ¿cuáles son los síntomas de consulta de la insuficiencia cardíaca? Me contestan siempre edema y taquicardia. El edema y la taquicardia son signos físicos. Estos son los síntomas. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, sí. Bárbaro. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Esta es la clasificación de la New York Heart Association, de las clases funcionales de disnea. Acá las tienen, yo se las resumí en la forma más simple, y nos gusta hablar de clase funcional, 1, 2, 3 y 4. Esto es muy importante recordarlo, porque hoy en día lo que más se usa para colocar los tratamientos y es la más utilizada. Recordar que a veces clasificar cualquier disnea con este cuadrito, así lo leen después, tranquilo, es más o menos lo que yo les dije, no es válido para cualquier tipo de disnea. Esto es para la disnea de origen cardíaco. Acá está vinculado el ejercicio con otros síntomas y con la actividad física. Acá le nombran las palpitaciones. Las palpitaciones suelen ser un elemento constante que a veces el enfermo ni lo refiere, pero es en el enfermo con disnea. Entonces, muy útil porque cuando uno dice paciente que comenzó con disnea clase funcional 1, 2, hace 45 días y hace 2 semanas nota la aparición de edemas bilaterales, fríos, que van ascendiendo, no posee antecedentes de haberse despertado a la noche, disnea paroxística nocturna, pero al día de hoy la disnea le limita la vida diaria estando en una clase funcional 3 o 4. Entonces nos vamos dando cuenta que está empeorando y hay que colocar los tratamientos. La disnea es un síntoma que depende de la congestión. Por eso allá al principio de la clase hablábamos que tenía 2 grupos de síntomas, los congestivos, que eran la disnea, los edemas y los estertores. Ahora entendemos más qué es esto de los edemas y qué es esto de los crepitantes. Son todos síntomas de congestión. Y la primera parte del tratamiento siempre va dirigida a tratar la congestión para sacarle al paciente la sensación de falta de aire. Cuando lo revisamos, vamos a tomarles el pulso. Vamos a tratar de seguir la sistemática del examen cardiovascular. Le vamos a palpar el pulso, está taquicárdico. Ahí habla de pulso alternante. A veces se puede percibir que un latido me empuja mucho el dedo, el otro no, el otro sí, el otro sí. Alterna un latido de amplitud alta y otra amplitud más baja. No es una constante que eso ocurre, a veces está y no lo percibimos porque hay que estar muy entrenado, y ese pulso alternante se explicaría porque dicen que en un momento se contraen muchas células y en el otro momento las células enfermas no se llegan a recuperar, se contraen menos, entonces la amplitud del pulso es menor.
De todo modo, lo que debemos recordar, sí, el pulso alternante puede estar, si nos llama la atención y lo palpamos, pero lo que está constante es la taquicardia. La hepatomegalia congestiva con la ingurgitación yugular con colapso inspiratorio y el reflujo hepatoyugular, hemos hablado de ellos, son elementos muy importantes. Está taquicárdico y tiene estas cosas y ya me acerca mucho al diagnóstico. Los edemas con las características que vimos, recuerden que puede haber edema escrotal, puede haber ascitis, puede haber derrame pleural bilateral o derecho, nunca izquierdo solo, y rales crepitantes del final de la inspiración, no se modifican por la tos y están en ambas bases pulmonares. A la ocultación, antes de ocultar yo palpé el choque de punta que puede estar desplazado de la línea medio clavicular, quinto espacio intercostal. Por lo general, cuando se palpa un choque de punta desplazado es un elemento muy importante porque es que se ha agrandado el ventrículo izquierdo. El tercer ruido con galope, que ya nos referimos, difícil de ocultar, pero cuando está es característico. Y puede ser que no esté con galope, porque si tiene 100, 110, puede ser que no tenga galope o tiene más de 125, 130, dicen algunos autores, tampoco se oculta el galope, porque más allá de 130 uno escucha no, no puede distinguir nada. Puede haber por la congestión cianosis y a veces aparece un ruido que es el cuarto ruido. El cuarto ruido se produce cuando se contrae la aurícula para terminar de vaciar lo que tiene dentro y lo pasa al corazón, y el corazón enfermo al final de la diástole, muy inmediatamente ante el primer ruido, hace un ruido grave, también que se escucha mejor con campana, y se da cuando hay generalmente un ventrículo izquierdo engrosado, rígido, y se llama cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido cardíaco también se puede ocultar en las hipertrofias ventriculares izquierdas, ya sea por estenosis aórtica, por hipertensión arterial, aún sin insuficiencia cardíaca. Es decir, no es un elemento que tenga el valor del tercer ruido. Bien, ¿entendieron cuadro clínico y examen físico? Una de las Sí, preguntas doctor. que hago yo, ¿eh? Ah, que sí, sí, Una, sí, una, doctor. una pregunta que suelo hacer en los exámenes es muy simple. Dice, si usted está en una guardia y otro médico le comunica que acaba de diagnosticar en forma clínica una insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que le encontró? Ustedes van a decir que es un paciente que consultó por disnea con determinada clase funcional, que puede tener palpitaciones, que puede tener nicturia o nocturia, que además puede llegar a estar cianótico a la inspección, que tiene edemas bilaterales, que cuando lo revisaron encontraron que tiene ingurgitación yugular y el hipocondrio derecho le duele, comprimieron allí y hizo reflujo hepatoyugular. Cuando le dijeron que respire hondo, la yugular se vació. Y ahora vamos a hablar, le tomó la presión arterial. La presión arterial la vamos a tomar, más bien que la vamos a tomar. Puede estar alta, puede estar baja, puede estar normal. No nos ayuda para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, sí para saber si el enfermo es hipotenso o está bien de su tensión arterial. Y luego de eso, de que le hice todo eso, le palpo el choque de punta y está desplazado, le escucho los pulmones, antes de acostarlo le escucho los pulmones y tiene rales crepitantes en ambas bases, choque de punta desplazado, pongo mi estetoscopio y puedo escuchar un tercer ruido con galope. También puede ser que tenga semiología de derrame pleural
o ascitis, pero eso ya es más tardío. Pero todos esos elementos son los que ustedes tienen que contestar, porque con eso es muy probable que el enfermo tenga una insuficiencia cardíaca. Y salvo el tercer ruido, todo lo demás es muy fácil de observar y recoger el dato. Y yo tengo hecho el diagnóstico clínico. Le voy a pedir una placa, le voy a pedir un eco, le voy a pedir un laboratorio, sí, por supuesto que sí, le voy a pedir un electro, por supuesto que sí. Pero el diagnóstico, mi presunción diagnóstica es insuficiencia cardíaca, porque vino por disnea, porque tiene palpitaciones, porque tiene nicturia, tiene nocturia, tiene disnea paroxística nocturna, cualquiera de todos los elementos, pero la disnea siempre está, y lo reviso y tiene edema, taquicardia, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, le ausculto los pulmones, tiene rales crepitantes, si le escucho un tercer ruido con galope, bárbaro, ya tengo hecho el diagnóstico y un choque de punta desplazado. Eso es el cuadro clínico clásico de la insuficiencia cardíaca, con el cual ustedes en una guardia, con pocos elementos en forma rápida, lo pueden diagnosticar. No es ningún misterio encontrar esto. El misterio acá es el tercer ruido, el cuarto. A veces hacer el reflujo hepatoyugular, pero los rales, los edemas, la taquicardia la van a detectar fácilmente y los antecedentes del enfermo que se le agregan a esto. ¿Cuáles son los dentro de los antecedentes? Buscar factores de riesgo para ver qué causas puede tener este cuadro: cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, miocardiopatía, cardiopatía congénita o valvulopatía. Y si le pasó algo, porque era un enfermo que estaba bien hasta que tuvo una gripe, tuve COVID o tuve una gripe o una neumonía, y mire lo que me pasó. ¿Mm? Bien, esto vamos a pasarlo. Acá lo que habla de la sensibilidad y la especificidad, pero hay algunos datos que no están bien puestos, los tengo que cambiar. Pero es más que nada para que lean la importancia del interrogatorio y los hallazgos físicos simples. El más complejo es el tercer ruido. Bueno, lo que dijimos recién, historia clínica, lo primero que hago, yo cuando viene el paciente lo interrogo, busco antecedentes, interrogo si hay disnea paroxística nocturna, tornea, disnea, hago el examen físico, estertor, edema, habla de soplo. Nosotros hay que tener mucho cuidado, porque puede ser manifestación de la causa que nos lleva a la insuficiencia cardíaca, una insuficiencia mitral, una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica. Pero no lo vimos nosotros dentro del cuadro de la insuficiencia cardíaca. No obligatoriamente están más vinculados con las causas. Sí, la ingurgitación venosa, el choque de punta desplazado. Entonces, a estos pacientes les voy a hacer electrocardiografía, ecocardiografía, radiografía, que acá no figura, y péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos tienen valor cuando me dan elevados. Cuando hablemos de tratamiento, ahí le daremos un lugar más, más específico, pero están aumentados, están aumentados. Pero si el cuadro clínico es claro, no es fácil conseguir que le hagan en una guardia los péptidos natriuréticos. Y después hay muchas variables en sus resultados, pero con todos estos elementos que vimos acá, un eco, una placa, un electro, podemos llegar al diagnóstico tranquilamente sin tener los péptidos natriuréticos. Ya los ubicaremos en su lugar cuando hablemos de tratamiento. Metodología diagnóstica. Radiografía de tórax se le hace a todos los enfermos. Lo que se observa es un aumento de la silueta cardíaca y signos de congestión pulmonar. No sé, después voy a hablar con Isabel, si no en otras clases les mostramos, para no ser tan largo esto. Uno observa un aumento de la silueta y normalmente en los pulmones, lo que nosotros vemos como linitas blancas son los vasos en tamaño normal, mientras que no observamos el aire dentro de los bronquios ni las paredes bronquiales porque son muy finas. En condiciones normales, por eso no se ven los vasos, porque están
se ven más en la base porque tienen mayor circulación y en los vértices no se ven. En la insuficiencia cardíaca, a congestionarse el sistema venocapilar pulmonar, se observa la circulación hacia los vértices. Eso se llama redistribución del patrón del flujo circulatorio normal o la famosa redistribución de flujo hacia los vértices. Vemos como un montón en astas de ciervo, se llama, de vasos que se van hacia el vértice. También se puede ver el derrame pleural y el aumento del tamaño de la silueta cardíaca, aunque hoy en día la silueta cardíaca uno la mide bien con el ecocardiograma, que aparte nos calcula la fracción de eyección. El electrocardiograma, acá con un capítulo que es lindo recordar. El electrocardiograma no hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es decir, si ustedes me dicen, doctor, ¿hay alguna alteración en el electrocardiograma que me sea útil para identificar la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca no, pero sí alteraciones como la hipertrofia ventricular izquierda, los agrandamientos auriculares, los bloqueos de rama, que me dicen de que se trata de un corazón enfermo. Es lo que hay un doctor que se llama Suárez, famoso en San Miguel, algunos de ustedes seguramente, no creo que son muy jóvenes, pero familiares de los que viven en San Miguel o en la zona lo deben haber conocido, fue titular en el hospital de clínica, titular de medicina interna, un semiólogo de, de la gran flauta, para decirlo más rápido. Y él tenía en su libro de cardiología, Semiología cardiovascular de Suárez y Perocio, es un librazo, pero cuesta leerlo en una cruzada. Decía que no existe electrocardiograma patognomónico de insuficiencia cardíaca, sí que nos muestra alteraciones de enfermedades que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca. Pero a tener en cuenta que un electrocardiograma completamente normal hace dudar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Cuando tiene una insuficiencia cardíaca y uno analiza el electrocardiograma, siempre hay algo que nos muestra que hay un corazón enfermo, pero no nos dice que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, la placa sí muestra un corazón más grande, los pulmones con líquido, puede haber derrame pleural, pero el electro no, el electro nos dice que el corazón está enfermo, pero no que tiene insuficiencia cardíaca. Y si está normal es para rever el cuadro. La ecocardiografía documenta la disfunción cardíaca en reposo, mide la fracción de eyección ventricular y nos permite diferenciar la sistólica de la diastólica y nos hace clasificarla de acuerdo a la fracción de eyección, con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección conservada y en rango medio. Los péptidos natriuréticos, cuando están elevados, los péptidos natriuréticos están en las fibras musculares cardíacos que se liberan cuando son sometidas a tensión y tienen utilidad en el diagnóstico, muchas veces en los tratamientos. Los estudios radioisotópicos hoy no se utilizan y un elemento que acá no se utiliza mucho porque es muy caro, no es muy fácil de conseguir, es la resonancia magnética nuclear, puede hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En Europa está más desarrollado, sobre todo en Francia, lo tienen dentro del consenso como un estudio a realizar siempre. Acá es difícil conseguir una resonancia magnética y para insuficiencia cardíaca requiere de un aparato con un software especial, así que no es tan simple de conseguir y se puede llegar tranquilamente al diagnóstico con todos los elementos mencionados sin necesidad de utilizarla. Pero se los digo porque van a ver que en algún lado la hace o se la van a nombrar, al igual que los péptidos natriuréticos. Hay algunos consensos europeos en Francia, y sobre todo donde utilizan mucho para clasificar y determinar tratamientos los péptidos natriuréticos. Esto no tiene sentido que esto lo lean, lo vamos a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca con tratamiento. ¿Cómo vamos de tiempo?
Nos quedan, Doc, son y 47, nos quedan 13 minutitos para que se corte el otro mito. Bueno, yo me voy a meter en estos 5 minutos de fisiopatología para entender el tratamiento, aunque no lo vamos a ver, y tal vez el año que viene o la cursada que viene, si a ustedes les toca el año que viene, esto cambie. Pero se los voy a resumir también a modo de cuentos. Yo todo lo que le conté, ojo, no lo digan en ningún lado, yo, Norberto Cardoso, lo llamo la macrofisiopatología y utilizo ese dibujo sacado de un libro y empeorado por mis agregados para explicarle la signo-sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Y voy a recurrir a un cuentito para explicar lo que yo llamo la microfisiopatología, la fisiopatología química. Pero les aclaro que esto le puse yo. Tal vez uno lo pone y después cuando va a internet alguien ya lo dijo, pero por la duda que nadie lo haya dicho y esta barbaridad no la difundan, es para que ustedes entiendan, un recurso didáctico. ¿Qué ocurre cuando cae el volumen minuto? Los varoreceptores le informan al sistema nervioso central que cayó el volumen minuto. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso central? Libera catecolaminas con la finalidad de aumentar la frecuencia cardíaca y de aumentar la fuerza de contracción de la fibra muscular. Provoca el aumento de la frecuencia cardíaca, provoca en un periodo inicial el aumento de la fuerza de contracción y puede ser que reinstale el volumen minuto, pero los varoreceptores no le informan al sistema nervioso central, no le informan que la situación está mejorando. Entonces sigue enviando catecolaminas. Entonces esto provoca un ingreso de calcio excesivo en las fibras musculares cardíacas y de la también vasculatura arterial, que elevan tanto los niveles intracelulares que ese calcio empieza a bloquear el funcionamiento de las células y se empiezan a destruir las organelas y la fibra muscular va a la necrosis. Apoptosis lo llaman porque es una muerte celular que se va programando. Y lo mismo ocurre en los pequeños vasos. Eso me lleva a que se mueran fibras cardíacas y a que también se altere el músculo de las arterias y me aumente la resistencia periférica. Y como este estímulo no cesa, esto me va provocando un daño cada vez mayor en la estructura del miocardio. Entonces, un mecanismo compensador termina siendo perjudicial porque me empieza a enfermar las células y las empieza a matar. También me aumenta la resistencia periférica y encima me hace trabajar mucho el corazón y el corazón está enfermo con la taquicardia. Eso se llama activación neurohormonal. ¿Por qué es importante recordar esto así de simple? Porque uno de los pasos del tratamiento es bloquear la activación neurohormonal con beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, el primero usado carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, van a frenar la activación neurohormonal en la insuficiencia cardíaca. Un detalle, miren cómo cambia la medicina. Cuando yo empecé la medicina, cuando era estudiante de medicina de farmacología, te preguntaban contraindicaciones de los beta bloqueantes y la primera que tenías que decir era insuficiencia cardíaca. El año que viene le preguntamos a ustedes tratamiento de la insuficiencia cardíaca y si no los nombran a los beta bloqueantes, la pregunta está o mal contestada o al menos incompleta. Fíjense ustedes cómo cambia la historia de un remedio que estaba prohibido, proscrito, te echaban del examen si decías darle una insuficiencia cardíaca, beta bloqueante, y si hoy se lo pregunto y me lo contestan, nos ponemos todos contentos. Y esto es porque los beta bloqueantes frenan la activación neurohormonal, que es uno de los mecanismos que deteriora al corazón en la insuficiencia cardíaca. Bien, ¿se entendió esto?
Sí. Y el otro mecanismo que también es compensador y se transforma después en algo terrible para el miocardio es que al caer el volumen minuto y al activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ocurren varias cosas. Primero, la angiotensina es un vasoconstrictor muy potente, con lo cual me aumenta la resistencia periférica, con lo cual el corazón cada vez tiene que hacer más fuerza para sacar la sangre en contra de un sistema arterial con sus paredes musculares alteradas y encima contraídas por la acción de la angiotensina. Pero aparte de la angiotensina no es solo el único problema de esto, porque este sistema termina en la aldosterona. La aldosterona retiene sodio y agua, con lo cual me sobrecarga un corazón enfermo, me llena el volumen plasmático de líquido y de sodio, y el corazón está enfermo, ¿no? No hay que mandarle más agua, es una bomba que está andando mal. Y sin embargo hace todo contento el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero la aldosterona es muy mala, como dicen los chicos. La aldosterona aparte altera los miocitos, transformándolos en miocitos embrionarios, con lo cual no están preparados para la contracción en contragradientes de presión. Y como si esto fuera poco, aumenta la producción de tejido colágeno en el intersticio vascular. Entonces, tenemos que en el corazón, que por culpa del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tengo el intersticio creciendo, con lo cual me altera la anatomía. Tengo a los miocitos que no trabajan bien, pero aparte por el sistema adrenérgico, los miocitos están muriendo y están enfermos. Todas estas cosas juntas me provocan un cambio a nivel de la estructura de los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo, que se conoce con el nombre de remodelación ventricular. El remodelado ventricular, una vez instalado, no para si no lo controlo con medicación y con control de factores de riesgo. Y es lo que nos lleva a la dilatación cardíaca y a la muerte. Entonces, en la microfisiopatología intervienen dos fenómenos. Hay algunos más, pero estos son los dos más importantes, que al menos se los nombro ahora. Sobre esto volveremos para hablar cuando hablemos de tratamiento. ¿Y por qué? Porque para explicar el tratamiento hay que comprender que la congestión de la que tanto hablamos la manejo con diuréticos, pero el remodelado con beta bloqueantes y drogas que modifican el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora se agregó otro elemento al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es una droga que se utiliza en la diabetes, y se descubrió al usarla que mejoraban los pacientes con insuficiencia cardíaca, se reinternaban menos y se morían menos, que es un inhibidor de la absorción de glucosa-sodio en el tubo contorneado. Entonces nos ayuda más a perder líquidos y mejorar la dinámica cardíaca. La activación neurohumoral, producto de la descarga adrenérgica y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, me enferman el miocito, me lo matan, me aumentan la resistencia periférica, me aumentan el intersticio y el corazón pierde la anatomía clásica necesaria para una buena contracción. Y eso es el remodelado ventricular. ¿Se entendió? Sí, re. Bueno, resumiendo esta clase en breves minutos y ya nos despedimos, deben recordar la definición, leerla, recordar cuáles son las causas, los factores predisponentes y el cuadro clínico, y hagan 2 o 3 veces ese dibujito que yo les mostré, modificado por mí, que tiene foto de un libro, foto que es obvio que lo agregué yo, y hagan ese circuito 2 o 3 veces y anótense los síntomas y los signos que se explican a través de ese dibujo. Recuerden la importancia de la radiografía y la ecografía y el electro, y del laboratorio. En el laboratorio hay más elementos, como ver cómo funciona el riñón, como ver cómo están los glóbulos rojos, todo eso va a ayudar también en los tratamientos. Pero eso es en sí lo que tienen que saber. Bueno, espero que hayan comprendido. ¿Quieren hacer alguna pregunta?
Yo no. Doctor, Bien. yo tengo No, una duda, perfecto todo. perdón. Sí, dale, te escucho. Dijiste que en los síntomas podría haber síntomas cerebrales. ¿De qué manera este síndrome afecta al cerebro? Por bajo volumen minuto. Al no llegar agua al tanque, para decirlo bruscamente, al caer el volumen minuto, muchas veces no se puede mantener una perfusión cerebral adecuada. La presión arterial media con la cual debe llegar al sifón carotídeo la sangre es más de 90. Y a veces no ocurre eso, y al caer el volumen minuto el enfermo tiene, como podríamos decir, trastornos del sensorio. A veces, si tiene ya afectada la circulación cerebral por arteriosclerosis, también se manifiesta más rápido. Se sienten a veces obnubilados, apáticos, somnolientos. Y bueno, es por eso, por bajo flujo cerebral, no por otra cosa en especial. ¿Está bien? Perfecto, doctor. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita más, chicos? Bueno, entonces más o menos hemos quedado, así que vamos la llamada finalizará pronto, Isaac. Bueno, entonces alcanza el tiempo para saludarnos y nos veremos. Esto estudianlo así, yo les dije lo del dibujito, es muy importante que lo hagan porque no se olvidan más los síntomas y los signos de la insuficiencia cardíaca, las causas, los factores desencadenantes. Y bueno, cuando veamos tratamiento se retoma todo esto y ya nos vamos a profundizar más en algunas otras cosas. Bueno, Gracias, nos vemos Nos entonces, vemos. chicos. Muchas gracias, doctor. Excelente la clase. Gracias, hasta luego. Nos vemos entonces. Nos vemos.